Los premios Oscar se han convertido en unos galardones más prestigiosos de la historia de la humanidad. El sueño de todo actor, director o representante del séptimo arte. Unos premios que han prevalecido con el tiempo y, a pesar de las polémicas y las opiniones controversiales que han surgido alrededor del mismo, sigue siendo considerado como el epítome de la carrera de muchos artistas. Y no solamente para celebridades y personajes dentro del cine, sino que para también atletas o hasta músicos. Este logro se ha convertido en una posibilidad para ellos con el paso de los años. Así como el día que Kobe Bryant logró llevarse un Oscar por su cortometraje sobre el deporte del que ama, o cuando Eminem ganó el premio por la canción Lose Yourself para la película de 8 Mile, protagonizada por él mismo. Bueno, el día de hoy te quiero contar una de las historias más bonitas que estos premios nos han podido dar. Cuando un grupo que en aquel entonces era considerado underground y solo era apreciado por las calles de Memphis, logró llevarse el galardón con una de las canciones más icónicas de toda su carrera, componiendo una pieza para la película Hustle and Flow, dirigida por un ciudadano de Memphis que no pudo pensar en otro grupo para interpretar la canción principal de su película más que el icónico grupo 3 6 Mafia, uno de los grupos más influyentes de toda la historia del rap. Pero Leo, ¿por qué me estás diciendo que son los grupos más influyentes de toda la historia? Bueno, la realidad es que es bastante simple explicarlo. 3 6 Mafia sentó las bases para lo que muchos raperos harían años más adelante. Y con años más adelante no me refiero a que alguien se inspiró de ellos 2, 3 años después, sino que estoy hablando de décadas. 3 6 Mafia fue un grupo originado en los años 90 en la ciudad de Memphis, Tennessee, y desde entonces nunca ha parado de comprobar lo valiosa que fue su creatividad para la historia de la música. Fundado al principio por Juicy J, DJ Paul y Lauryn Famous, 3 6 Mafia también se ha mantenido en movimiento sobre sus integrantes, recibiendo otros miembros más adelante que pueden ser considerados hasta cofundadores del conjunto, como Crunchy Black, Gangsta Boo, Coops Technica y Project Pat. 3 6 Mafia irrumpió en la escena del hip hop con un sonido bastante peculiar, beats pesados, atmósferas oscuras, letras sin filtro y una energía tan demoníaca como irresistible. Funcionaba como ruido puro desde el subsuelo y una respuesta a los lujos de la costa oeste y al prestigio lírico de la costa este. Y aunque algunos decían que hacía referencia al número 666 o el número del diablo, la realidad es que 3 6 alude también a la combinación de los 3 miembros fundadores y el código de área de Memphis, mezclado también con el lado oscuro del alma humana. 3 6 Mafia fue pionero de lo que es el sonido que domina el trap y el crunk. Mucho antes de que se usaran los términos, ellos ya estaban usando 808s monstruosos, acelerando hi-hats, cortando samples de forma abrupta y sin filtro, y haciendo coros repetitivos, brutales y pegajosos. Su álbum debut de 1995, Mystic Styles, es considerado a día de hoy como una de las joyas del underground y de Memphis rap por esto mismo. Rescata la esencia que todos conocemos del rap icónico de Memphis, pero se lleva a un rincón mucho más oscuro, con letras que aluden al satanismo y a las artes místicas. Se siente hipnótico, peligroso, sucio, y a pesar de eso, es increíblemente adictivo. Y puede ser que este disco no fue un éxito comercial como tal, pero también es cierto que fue y sigue siendo una biblia para todo el rap sureño. Una visión de horrorcore, pero también una visión adelantada de lo que después se llamaría trap, drill, cloud rap y mucho más. Artistas como Denzel Curry, A$AP Rocky, Bones, XXXTentacion y hasta Playboi Carti han sacado elementos directamente de ahí y del Memphis rap de esa época en general. Y con el paso de los años, 3 6 Mafia se fue convirtiendo en esta eminencia dentro del mundo del hip hop, porque a pesar de tener un álbum tan oscuro y perturbador, aprovecharon esta esencia para seguir evolucionando. Y lo que buscaron hacer fue llevar esa esencia hacia los clubes y las fiestas de las calles. Pulieron su sonido, lo hicieron más bailable, más adictivo, más universal, pero eso sí, nunca dejaron de sonar callejeros. Canciones como Stay Fly, Sleeping on Some Syrup, Tear the Club Up, Poppin' My Collar, Who Run It se volvieron himnos que reventaban las bocinas y los clubes. La racha de álbumes lanzados por Project Pat entre el 99 y el 2003 es una de mis favoritas, y en general el conjunto de 3 6 Mafia se había hecho un nombre importante en la zona sur y por supuesto que en toda la ciudad de Memphis. Tanto así que llegamos al año 2005, donde un director de cine joven quería hacerse su nombre en la escena de Hollywood, llegando al punto en el que nos metemos de lleno a esta historia y donde el camino del cine y del Memphis rap se cruza. En una época donde el hip hop ya era una industria multimillonaria con raperos llenos de diamantes y contratos millonarios, Craig Brewer, un cineasta también criado en Memphis, decidió contar una historia muy distinta, una historia real, sucia y más que nada humana, algo proveniente del sur profundo, donde el sueño de ser rapero no comienza en un estudio de lujo, sino en la parte trasera de un auto mugroso con ruidos de ventiladores viejos y vecinos gritando todo el día. Hustle and Flow cuenta la historia de Jay, un proxeneta de clase baja que vive en un barrio pobre de Memphis, Tennessee. Viviendo día a día sin rumbo claro, Jay empieza a cuestionar su vida y sus decisiones, y aunque su entorno es violento y limitado, dentro de él aún vive un sueño que siempre había tenido desde su juventud: convertirse en rapero. La película trata una historia de transformación personal, de cómo un hombre atrapado por su realidad encuentra su voz a través del arte y decide luchar contra ese sistema que lo aplasta constantemente. Jay pasa sus días conduciendo su auto por el vecindario, reclutando mujeres y sobreviviendo como puede, pero su rutina lo agobia. Siente que está desperdiciando su vida y que su entorno nunca cambiará al menos que él cambie primero. Y ahí es cuando se reencuentra con Key, un viejo amigo que trabaja en audio para iglesias, por lo que Jay le propone algo:
grabar una canción de rap. Y aunque al principio son imposible porque no tienen dinero, ni estudio, ni instrumentos, comienzan a construir un estudio casero improvisado en la casa de Jay usando cartones de huevos como aislamiento acústico. Y es ahí, en ese momento, donde el momento de la verdad llega y empieza a sonar. It's Hard Out There for a Pimp se convirtió en algo más que solo una canción. Fue la declaración de un personaje que estaba intentando tener una voz, ser alguien y romper el círculo en el que su gente se veía atrapado durante toda su vida. Y por supuesto que nadie más que 3 6 Mafia podía capturar ese equilibrio entre aspiración y desesperación, entre la calle y el estudio. Como la música de 3 6 Mafia tenía un ecosistema oscuro pero con instrumentales divertidos y llamativos, esta fue la oportunidad perfecta para poder llevarlos a la pantalla grande y hacer que el mundo entero los reconozca. Craig Brewer nació y creció en Memphis. Él sabía que si quería retratar la verdadera experiencia del sur no podía inventarla. Tenía que invocar a quienes ya la habían vivido y no había nadie más representativo que 3 6 Mafia. Ellos eran Memphis, conocían las esquinas, el habla, la rabia y la fe de los que viven ahí. No necesitaban actuar para entender lo que Jay sentía porque ellos ya lo habían vivido. Hollywood siempre había tratado de retratar la vida en la calle, o al menos lo que parecía para ellos, y por eso la mayoría de las veces que lo hacían caía en el cliché, la exageración o hasta la misma parodia. Mientras que lo que Hustle and Flow hizo es que todo se sentía real, desde la forma en que los personajes hablaban hasta el sonido que salía de esa bocina casera. Y esto hizo que 3 6 Mafia aportara una perspectiva de vida, una textura sonora y una crudeza emocional que no puede fingirse. Pero algo muy importante que tenemos que recordar es que el arte no termina siendo nada hasta que se reconoce. Hustle and Flow fue presentada por primera vez en el Festival de Sundance en el año 2005 y desde entonces se robó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Aquí no somos críticos de cine, pero no hay que ser ningún experto para notar que una película con una trama que perfectamente puede notarse a lo genérico o al cliché terminó convirtiéndose en una de las películas más emocionales e importantes para la representación de lo que es vivir en las calles y con un sueño más grande que el de cualquiera. La crudeza, la honestidad y el ritmo tan realista de la película, sumado con la actuación increíble tanto de Terrence Howard como de Taraji P. Henson, hizo que al instante la película recibiera un reconocimiento que solo pocas pueden presumir. Y dentro de esta experiencia tan asombrosa para la crítica no se podía ignorar en lo absoluto el ecosistema que 3 6 Mafia brindaba, porque es bien sabido que sin un buen soundtrack, por muy increíble que sea tu película, lo más probable es que no logre conectar con la audiencia. Un gran ejemplo es la banda sonora de The Amazing Spider-Man 2, que a pesar de ser una de las películas más criticadas de toda la saga de Spider-Man, es imposible no emocionarse al escuchar esta música. Así que después de esta función en Sundance, Paramount Pictures y MTV Film compraron los derechos de la distribución por más de $9 millones para que la película fuera lanzada comercialmente en julio de 2005. Y aunque la película no fue un hitazo ni fue un blockbuster, la película sí fue un fenómeno cultural, especialmente en comunidades afroamericanas, círculos de cine independiente y por supuesto el universo del hip hop, donde Hustle and Flow fue recibida como una representación honesta y legítima de la lucha artística desde el barrio. Y para finales de 2005 la película empezó a colarse en la temporada de premios. Terrence Howard fue nominado en casi todas partes. El guión, la dirección y el enfoque social del filme fueron elogiados por la crítica especializada. Y de forma inesperada, It's Hard Out Here for a Pimp comenzó a sonar como una posible contendiente a mejor canción original, lo cual, siendo honestos, parecía imposible. Una canción con la palabra pimp en su título, escrita por un grupo que rapea sobre magia negra y el diablo con beats de trap, como nominada a mejor canción por uno de los premios más blancos que el mundo ha visto. Pues sí, contra todo pronóstico, la canción terminó siendo nominada. De cierta forma, la academia vio que había demasiado valor artístico en la canción y en su conexión con la historia que cuenta la película, aparte de que es súper pegajosa. O sea, güey, escucha ese coro nomás. Es simplemente increíble la habilidad que tiene 3 6 Mafia para hacer canciones pegajosas. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo que la academia vio en esta canción fue verdad y sobre todo función narrativa. La canción construía el personaje y era parte esencial de la historia. Así que 3 6 Mafia fue anunciada en la lista de nominados para mejor canción original en una película y evidentemente el mundo entero entró en una especie de cortocircuito porque esto era algo inusual, vaya. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Que no nada más fueron nominados a mejor canción original, sino que también los invitaron a presentarla en plena ceremonia. Sí, así como los ves con cadenas de oro, con grills en cada uno de sus dientes y ropa más grande que las batas de tu abuela, fueron a presentarse a los premios más elegantes del mundo. Y en las semanas previas a la ceremonia, pasando al 5 de marzo de 2006, medios como New York Times o Rolling Stone comenzaron a cubrir esta historia. Había varias historias porque es bien sabido que a la gente le gusta mucho opinar de temas controversiales y más cuando se trata de
ser un blanco bien posicionado que no tiene ni perra idea de lo que está hablando. Y algunas narrativas decían que era una victoria para la diversidad cultural, otras que era una decadencia de los valores artísticos. También había gente que lo veía como una simple curiosidad que con el tiempo iba a pasar, pero en realidad nada de eso importaba. Quienes de verdad sabían lo que representaba este momento era 3 6 Mafia y Craig Brewer. Tanto la canción como la película representó lo que en ese momento fue el principio de la validación cultural del sur del rap, un momento que quedará en las memorias de generación tras generación sin olvidar el impacto que tuvo, porque después de este premio ocurrió una cadena de eventos que logró que tanto los artistas como toda la escena se convirtiera en el fenómeno que conocemos hoy en día. Pero ese es un tema que tocaremos más adelante. Primero tenemos que hablar de la ceremonia de los premios Oscar del día 5 de marzo del año 2006. Y ahí los tienes, como te dije, con sus grills, sus cadenas, ropa oversize y saltando alrededor del escenario mientras sueltan sus barras como si no tuvieran mucho que perder. Aunque la realidad es que en esa noche ya lo habían ganado todo. Esa escenografía representa la historia de la película, la precariedad, la improvisación y los problemas de vivir en la calle y contar con escasos recursos para poder cumplir tus sueños. Pero sin embargo, ahí los tienes a todos, brincando, saltando y gritando sus barras para que el mundo les oyera. Y vaya que los oyeron. Ah, sí, y también sin censura, cómo no. La presentación obviamente hizo que el público simplemente se parara a aplaudir. Actores como George Clooney, Reese Witherspoon y Jamie Foxx aplaudían con varios sentimientos encontrados. Asombro, incomodidad, entusiasmo, había de todo a partes iguales. Y aquí es donde pasamos a minutos más adelante donde tocó darle el premio a Mejor Canción del Año en una película. ¿Y quién mejor para presentar este galardón que la mismísima Queen Latifah? Oscar goes to... It's hard out here for real. Oh my God. 3 6 Mafia era un ganador de Oscar. El público explotó, los otros nominados les felicitaron, George Clooney recibió un shout-out de 3 6 Mafia y la noche se convirtió, por si era poco, en una de las más históricas para el mundo del hip hop. Juicy J, DJ Paul y compañía salieron de atrás saltando, gritando y cagándose de risa por lo que acababan de lograr. Subieron al escenario como nadie jamás había subido a recoger un Oscar, riendo, gritando y celebrando sin filtros. Queremos agradecer a Dios, queremos agradecer a la academia por dejarnos ser nosotros mismos. El speech terminó siendo la aceptación de una identidad cultural completa. No estaban actuando, no estaban fingiendo ser lo que Hollywood quería, sino que estaban siendo ellos mismos y aún así ganaron. Y es increíble cómo el hecho de hacerse un nombre en Hollywood no les cambió en lo absoluto. Ellos siguieron con sus vidas haciendo lo suyo. 3 6 Mafia se llevó este Oscar con su gente a la ciudad de Memphis como si se tratara de una bandera, haciendo que ese premio en específico se convirtiera en un símbolo para todos esos que hacían y siguen haciendo música desde la oscuridad, para los que graban en closets, se editan en laptops rotas, venden CDs a sus vecinos y escriben letras que el mundo no quiere escuchar, comprobando que independientemente de cuánto presupuesto, producción o estudios tengas contigo, siempre existe la posibilidad para ti de conquistar al escenario más grande. Y a partir de aquí el grupo recibió un reconocimiento que ninguna agrupación de rap había recibido desde Run DMC, creo. Juicy J se convirtió en uno de los raperos con más dinero ganados a través de regalías y con el paso de los años colaboró con artistas que muchos conocemos, desde Katy Perry hasta A$AP Rocky, Travis Scott, The Weeknd y muchos más. Y DJ Paul se convirtió en el productor de culto que casi todos los beatmakers modernos alaban en silencio. Metro Boomin lo ha mencionado como influencia directa, Southside, Take It, Pierre Bourne y toda la escuela de productores hondureños le deben una parte de su sonido. Travis Scott, Playboi Carti y hasta Kanye West han bebido, literal o espiritualmente, de los cimientos que DJ Paul dejó en discos como Mystic Styles, convirtiéndolo en una especie de ente superior en el mundo del hip hop, que nunca logrará reconocerlo hasta que de verdad comiences a trabajar en este tipo de géneros y te des cuenta de todo lo que ha creado para que tú tengas la pista libre para hacer lo que quieras. Y en general, 3 6 Mafia, lo que alguna vez fue titulado de satánico, violento o demasiado callejero, hoy en día es una estética dominante en la música, la moda y el arte digital principalmente. El uso de imágenes religiosas mezcladas con horror, ellos lo hicieron primero. La atmósfera lúgubre en beats y videos, ellos lo definieron. Y el rap como forma de exorcismo emocional y agresión existencial, ellos fueron lo que lo normalizaron. Además de que esa visión se puede notar claramente plasmada en muchos artistas que escuchas hoy en día. Todo A$AP Mob, en especial Rocky. Travis Scott con estos mundos distorsionados, llenos de humos, bajos profundos y visiones psicodélicas. En especial uno de los proyectos donde más se nota esto es en Days Before Rodeo. Playboi Carti también tiene esa estética de vampiro gótico, beats tenebrosos y letras repetitivas que se alinea directamente con la estructura sonora de 3 6 Mafia. O también Denzel Curry, cuyo respeto por el horrorcore, los beats del Memphis Rap y la estética de esos años se traduce en la mayoría de su música, siendo el ejemplo más claro su último álbum que está en su totalidad basado en este estilo. En este video no vamos a sentarnos a hablar de toda la trayectoria de 3 6 Mafia porque el video no se trata de eso, pero si te gustaría que lo hiciera, déjame un like en este video y comenta North en la caja para entender que a la gente le gustaría escuchar la historia de uno de los grupos más importantes de la
la historia del rap. En pantalla te voy a dejar 2 videos 100% recomendados tanto por mí como por gente como tú que está viendo este video. Además de que apreciaría tu like para que este video aparezca a la mayor cantidad de gente posible. Y nada, espero que tengas el resto de tu día bastante bonito y nos vemos a la próxima.